Buenos días, amigos y amigas de todo el país. Jueves de la naturaleza, voces de la naturaleza, está con ustedes hoy. Bueno, antes de este programa es jueves agropecuario, por eso, y así de cosas. Bueno, entonces vamos a conversar hoy, David Arias, Canela y yo, de diversos temas. Vamos a ver algunas acciones, decisiones que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente, que me complacen. Por ejemplo, el tema de los haitises ha sido retomado por el gobierno en términos de protección real, como debe ser. Estamos hablando de un área protegida por excelencia de la República Dominicana, que tiene unas características muy especiales, porque desde el punto de vista ambiental reúne las condiciones y cualidades necesarias para la captación de agua que luego se infiltra y sale por diversos ríos del país, agua subterránea. Y por el otro lado es un excelente lugar de destino ecoturístico. Entonces el gobierno ha decidido invertir recursos por enésima vez, yo diría, porque ya vamos varias veces que se toma una decisión, pero que después en el camino no se sostiene en términos de inversión, en términos de sacar ahí la gente que se mete a vivir de los haitises, a producir y cosas, y a darle mantenimiento correcto. ¿Qué te parece, David? Yo creo que es una buena decisión, y es importante decir que los haitises es como la primera área boscosa del país, por donde los vientos alisios, que son los vientos que producen las lluvias normales en el país, entran, y entonces esa primera masa de nube que se produce ahí por la evaporación de los árboles y de las mismas aguas que hay ahí superficiales, comienza entonces a empujar, y eso es lo que produce parte de la lluvia en el Cibao, que es lo que la gente debe entender. Por eso la gran importancia que tienen los haitises en su protección. Tú sabes que los haitises han sido usados históricamente por lugareños, habitantes de la zona, de los alrededores, que a veces se meten para hacer conucos. Básicamente para producir yautía, porque esa yautía que se da en esa especie de hoyo que producen los haitises, entre loma y lomas, se da un hoyo, y ese hoyo, la erosión produce un aporte de nutrientes del suelo a la parte más baja. Entonces ahí se dan unas yautitas y unos ñames muy bien. Entonces los agricultores han aprovechado esos lugares, lo han desmontado y lo han usado para agricultura. Incluso hubo una etapa de que los propios gobiernos, sin darse cuenta de lo que hacían, a pesar de que estábamos hablando de un área protegida, fomentaban eso. Te lo digo porque cuando yo llegué la primera vez al Banco Agrícola, en 1996, encontré una serie de personas de esa zona que adeudaban mucho dinero al Banco Agrícola, y la forma de cobrarlo, me dijeron a mí los técnicos del banco, era caerle atrás a los pagos que hacía el gobierno para desalojarlos de la zona. O sea, había ya un convenio para desalojar a esos agricultores de la zona, pagándole para que se instalaran en otro lugar. Entonces, al pagarle, el banco tenía que aprovechar ese momento para recuperar los recursos que le debían, pero no se hacía eso adecuadamente, en coordinación con el gobierno, y muchas veces le entregaban los recursos, el banco no se daba cuenta. Bueno, el caso es, lo importante en esto es que hace mucho tiempo que se está haciendo gestión para evitar que este tipo de personas entre al parque y haga estas depredaciones de desmonte y conuqueo, porque estamos hablando de un área protegida y un parque nacional, o sea que no se puede permitir actividad de ningún tipo, a menos que no sea de conservación y de visitación. Sí, es correcto. Ojalá y que esta última decisión sea la definitiva, que realmente se invierta en el parque, se resuelve el problema de los agricultores que participan ahí, de las poblaciones cercanas, porque también se incluyen las zonas de amortiguamiento. Mira, qué bonito, son parte de las zonas cársticas de los haitises, y la formación que es única, bueno, parte
hay pocas regiones en el país, me parece que 3 regiones en el Viste, mundo. Gavilán ahí Sí, lo pasaron que muy rápido. que Pero, reúnen esas condiciones. es de los pocos lugares Sí. en el país que hay gavilanes. Ajá, que reúnen esas condiciones. El Mira, Gavilán ese de fue Cañones. uno de los primeros puertos Ya que se la hubo en zona de el los país. haitises, pero a nivel de Sí. entre Samaná y Sabana de la Mar, Sí. allá donde Que están los ahí callos, ahí había un antiguo puerto, un puerto, sí, correcto. donde en una época se exportó banano desde Sí, esa zona esa hacia zona, afuera, pero luego fue abandonado. Bueno, esa es una buena decisión. El ministro del Medio Ambiente ha hablado de 2.000 millones de pesos Sí, de más, inversión. sí, ajá. Bueno, eso tiene su respuesta posterior en un medio ambiente sano en la República Dominicana y en la conservación de esa área extraordinaria que es el Parque Nacional de los Haitises. Bueno, hay otra decisión del ministerio que vi con mucha fuerza de parte del ministro actuando en relación con las granceras, sobre todo aquellas que están depredando los ríos. Correcto. En el caso de Bonao, me parece que el río Atubey. Atubey, río que queda poco antes de Loma Miranda, ¿verdad? Sí. Que la gente confundía como que nació en Miranda y no nace en Miranda, No. y es un río que le aporta, se une, antes de llegar a Rincón, se une con el río Jima, El río Jima. el río Jima. Sí, Jatubé es un río interesante porque no tiene mucho caudal, porque tiene mucha agua como subterránea. Sí. O sea, es uno de los ríos que en determinado momento como que corre, primero viene superficial, luego se profundiza y sale de nuevo un poco más abajo. Y precisamente ahí en esa zona es que estaba siendo depredado de una manera incorrecta, porque hemos dicho que si manejamos adecuadamente la arena de los ríos se puede extraer. Ahora, como estaba manejando esa, era una manera que estaba despedrando el río porque estaba desviando el caudal, se metían en el mismo lugar, o sea, era una forma muy difícil. Supongo ¿no? que el ministerio puso una multa millonaria, Sí, tenían una máquina dentro del propio río. Cerca de 5 millones de pesos de multa, más que tienen que ir de nuevo y canalizar el río. ¿Y cómo se asegura el ministerio en este tipo de hechos, de que esa multa se cumpla, que la gente lo paga? No, se incautan, los equipos se mantienen incautados, sí, hasta que paguen la multa. Bien. Esa es una forma de presionar para que la gente lo haga. Además, siempre la gente lo ha hecho porque es que se va de una manera, ¿verdad?, continua. Oye, mira, el tema de los agregados, sabe que la ley es muy clara en ese aspecto, aunque no tenemos una ley particular para el manejo de los agregados, especialmente de ríos, pero en términos generales, los agregados son una parte de la minería no metálica, ¿no es así? Sí, Entonces, lo que es normal es que se usen agregados secos de minas que no tienen que ver con un río. ¿Ah? Ahora bien, hay posibilidad de usar agregados de río siempre y cuando sean autorizados por el Ministerio del Medio Ambiente. Hay casos en los cuales, por ejemplo, es conveniente canalizar un río para reencauzarlo, Perfecto, para que no cause inundación y todo eso, pero ya eso serían cuestiones que previamente debe ser aprobadas por el Ministerio. Sí, bajo estudio también, ¿no? Lo que pasa es que como esos agregados están ahí y parece que no son de nadie, porque los ríos no son de nadie, son de todo y no son de nadie. Hay vivos que creen que pueden aprovecharse y meter su máquina, tratan de extorsionar a uno que otro empleado y dejan su máquina ahí, pero el Ministerio tiene que actuar permanentemente y descubrir en todos los sitios del país donde este tipo de cosas se hacen y no solamente poner una multa, sino llevarlo a la justicia, porque eso no se puede resolver nada más con dinero. Es una violación de la ley que causa daños ambientales que afectan a muchas personas. Entonces eso no se puede quedar así. No, tienen que llegar hasta las últimas consecuencias y reparar el daño también que han hecho. Y eso es parte del trabajo que se está haciendo actualmente. Incluso también aquí en el río Jaina se está haciendo lo mismo, porque han entrado las personas y han estado depredando el río, ¿verdad? Es importante que la gente entienda que la arena del río se usa, se puede usar si se hace con estudio, ¿no? Con estudio y con los permisos correspondientes. Oye, David, de acuerdo a la información que vi en la prensa nacional, parece que se acerca la fecha de decisión
del tema de Bahía de las Águilas en términos de la posesión de los terrenos que antiguamente, o que son parte del Parque Jaragua y que rodean a Bahía de las Águilas, y que son terrenos de propiedad estatal de toda la vida, desde que hay Estado Dominicano y desde antes. Eso ha sido propiedad social, pero unos vivos se adueñaron de esa tierra, basado en una componenda entre funcionarios que habían en bienes nacionales, en el Instituto Agrario Dominicano y en otras latitudes del gobierno. Se adueñaron de esa tierra, se la repartieron, y entonces que hicieron un asentamiento campesino en unas tierras que son totalmente inhóspitas, donde no se da, mira, más que tal vez la cacata y la biodiversidad que vive ahí, porque los seres vivos salvajes, lagartos, aves y de cualquier otro tipo, pues a veces cogen ese tipo de lugares para vivir. Y les son cómodos porque no los afecta a nadie, la gente no puede entrar, son bosques espinosos, difíciles de caminar y todo eso. Pues eso se lo adueñaron con la finalidad, naturalmente, de convertirlo en dinero sobre la base de esa Bahía de las Águilas extraordinariamente bella y portentosa, que es posible administrar adecuadamente para fines de desarrollo ecoturístico también. Entonces, vi que la sentencia se acerca de quién es el verdadero propietario de esos terrenos, aunque existan esos títulos falsos. Ya se hizo el levantamiento topográfico y de las tierras ahí, ¿verdad? Georreferenciado y todo. Georreferenciado, ¿verdad que sí? Se hizo el levantamiento y se determinó. Ojalá y que pronto ya eso se resuelva, porque eso es importante, que el Estado tenga claro esos terrenos, porque esos terrenos se le puede dar un uso adecuado, o sea, se puede utilizar para un turismo sostenible, porque son casi 10 kilómetros de playa, que es una playa muy frágil, y eso es que la gente tiene que entenderlo, porque es una playa que tiene poca arena en la superficie. Es muy bonita hacia adentro, es toda una piscina natural, sumamente limpio, por ahí no entra ningún tipo de río con agua contaminada, ni mucho menos, o sea que es una playa paradisíaca. Sin embargo, es una playa que tiene poca cantidad de arena y eso fácilmente desaparece si no se maneja adecuadamente. O sea que si se va a desarrollar el área después que esta sentencia salga, y ojalá sea a favor del Estado Dominicano, de todos los dominicanos, y no de las 2 o 3 personas que se adueñaron de ella, se utilice adecuadamente. Lo cual es muy factible porque la zona es extensa y además pues llega hasta el propio Pedernales, de manera que hay muchísimos lugares donde se puede desarrollar infraestructura, y no hay cosa que más le guste a un turista que es que lo lleven a ese tipo de sitios vírgenes así, donde la mano del hombre no ha intervenido, de manera que francamente se pueden crear sistemas por vía acuática y terrestre para que la gente se traslade a la bahía y a la playa y la disfrute sin que necesariamente haya que hacer construcciones importantes en la propia playa. De manera que esa es una riqueza natural que tiene la República Dominicana, que debe ser rescatada porque es del Estado Dominicano, ahí no puede haber ningún dueño. Yo mismo lo comprobé cuando estuve en el Instituto Agrario Dominicano, ya se había hecho la fechoría, pero yo le di seguimiento y al sometimiento que había hecho el hoy senador Guerrero de Baní, ¿verdad? Winston Guerrero, pues yo le di seguimiento y hice también mis aportes para que esa tierra fuera recuperada, pero estamos hablando del 97 y 98, es decir, ya hace 15 años de eso y todavía fíjate cuál es la situación. Le ha impedido naturalmente ese tema al presidente Medina desarrollar un plan que tenía para esa zona, porque si aparecen unos dueños, entre comillas, la ley le prohíbe hasta que no se aclare el tema, pero obviamente que eso tiene que ser dilucidado como debe ser, es decir, sentenciando la propiedad del Estado de esa zona, y entonces ya el Estado Dominicano embarcándose en un gran proyecto de desarrollo para esa zona, de manera que la gente de Pedernales y otros lugares aledaños puedan tener posibilidades de empleo y de crecimiento económico y de bienestar. Pues, sí, yo creo que es una zona importante a desarrollar.
Y están ahí los recursos, manejémoslo Sí. adecuadamente, eso es lo importante. ¿Sabes? Yo quiero que hablemos de algo que tú conoces también, que no tiene que ver con este país porque se está implementando en otros países, pero desearíamos que se haga Sí, aquí. correcto. Tiene que ver con una experiencia que tú mismo viviste, relacionada con la certificación Ambiental. de los municipios o los que mandan a los municipios, los ayuntamientos, ¿verdad? Sí, exacto. Y las escuelas. ¿Qué experiencia tuviste fuera del país en torno a eso? Bueno, esta experiencia fue vivida en Chile, ¿no? Donde se ha desarrollado un programa con apoyo incluso de la cooperación internacional, en este caso de la JICA, que también está aquí en el país y que está ayudando, colaborando con la nueva política sobre manejo de desechos sólidos en el país. En el caso de Chile se da una certificación ambiental. Se dedica un pequeño fondo para ayudarle con un equipo, para darle seguimiento, hacer algunas actividades específicas. Pero lo más importante es que ellos tienen 3 niveles, 3 categorías, ¿no? Hasta llegar a la categoría número 1, donde se va supervisando estos ayuntamientos, en el caso de los ayuntamientos, sobre las actividades que realiza en cuanto a la participación de la población en el manejo de los desechos sólidos, en cuanto al manejo directamente por parte del ayuntamiento de esos desechos sólidos. Por ejemplo, hay ayuntamientos que manejan unos volúmenes extraordinarios con ese proceso que conocemos aquí en el país, que es la lombricultura. Ellos separan, al separar en el hogar el aceite, también porque la misma trituradora que utilizan para pulverizar o disminuir los desechos de plantas y los desechos vegetales, para facilitarle la comida a la lombrices, para convertirla en abono orgánico, también utilizan en la casa aceite del que se cocina para echarle a esa maquinaria. Okay. O sea, lo convierten en biodiesel. Y es un aparatico pequeño, no es una cosa del otro mundo. Ellos mismos lo fabricaron, eso es algo sencillo. Ellos ahí preparan el aceite con alguna otra sustancia y lo convierten en biodiesel. Y con ese biodiesel las máquinas funcionan adecuadamente y trituran ese material que se convierte en abono orgánico. Entonces, los ayuntamientos que van avanzando, se les va aumentando esa categoría. Y aunque parezca, no parece quizás tan atractivo para los ayuntamientos, sin embargo, los ayuntamientos que han hecho esto, los síndicos tienen hasta 3 y 4 periodos reeligiéndose en la comunidad. Que se convierten en alcaldes populares. Populares, sí, porque al hacer la relación tan directa con las comunidades, tanto la clasificación y también los incentivos que reciben las comunidades, que reciben un pequeño incentivo por esa clasificación. Los plásticos son comprados, ¿verdad? Quizás la materia orgánica es la única que no se le compra de manera directa, que es la que se convierte en abono orgánico, pero lo demás, los vidrios y los plásticos son comprados y se convierte eso en un negocio en la población. Con las escuelas también hay una certificación ambiental escolar, donde las escuelas también preparan huertos escolares, enseñan a los niños al reciclado, ¿verdad? Al uso de las 3 R's, reducción, reuso y reciclado, que son las 3 R's. Entonces los niños van aprendiendo. Pero lo importante de esta experiencia es que ellos van abarcando a las comunidades. O sea, no solo se hacen actividades en el mismo centro educativo, sino que también involucran a las comunidades periféricas y a los padres y a la madre de esos niños. Entonces, esta es una experiencia muy bonita porque a medida que eso va avanzando, la población va tomando conciencia y el manejo de los desechos se hace más adecuadamente. El tema ambiental, David, es tan importante y es tan transversal a todos, ¿verdad? Cuando hablamos de transversal me gusta explicar porque la gente entienda que el término transversal implica una obligatoriedad de participación. Es decir, no hay manera de escaparse a una cuestión que te es transversal, o sea, que te atraviesa por la mitad. Sí. Todo el mundo tiene, el medio ambiente es eso, es parte de todo lo que hacemos, de nuestra vida diaria, de donde caminamos, de donde comemos, de donde actuamos en general. Entonces, el tema ambiental tiene que ser manejado muy adecuadamente y por tanto la mejor manera de comenzar a manejarlo adecuadamente es en las escuelas. O sea, que esa certificación, a mí me gustaría que comience a operar en la República Dominicana. Yo pienso que el Ministerio de Medio Ambiente debe pedirle al Ministerio de Educación que actúen conjuntamente para comenzar el proceso de certificación de las escuelas, de manera que los niños desde pequeños vean, visualicen
la importancia del medio ambiente y cómo debe ser manejado. Sí, de esa manera correcta, Que sí. nos están manejando, nos están llamando, David, ya. Sí, ya No tenemos prácticamente que ya estamos La terminando. señal de siempre tiene que terminar porque el tiempo se ha acabado, de manera que el próximo jueves a la misma hora estaremos con ustedes.